Buenos días. En este video revisaremos en detalle el proceso de análisis léxico, en particular la implementación del Lexer. Para recordar, el proceso de análisis léxico toma como entrada el código fuente del programa que queremos interpretar y genera como salida un flujo de tokens o token stream, donde cada token corresponde a aquellos elementos más pequeños identificados dentro del código fuente que tienen una estructura definida y un significado dentro de dicho programa. Para que el analizador léxico pueda identificar los tokens provenientes del código fuente, es necesario especificar su estructura. Esto se realiza en el archivo con extensión G4 que es posible de utilizar en Antler. Este archivo se compone de tres partes principales: el encabezado, donde se especifica el nombre de la gramática y además algunas opciones de configuración que no revisaremos en este video. La segunda sección es donde se especifica la gramática libre de contexto, que revisaremos en el próximo video donde veremos el análisis sintáctico. La tercera sección es el foco del video de hoy y es donde vamos a especificar la gramática regular. Si recordamos, la gramática regular es la que permite especificar la estructura y el comportamiento del Lexer. En la práctica, lo que vamos a especificar en esta sección son todos los tokens que nuestro analizador léxico será capaz de identificar. Cada token tiene dos componentes principales: una cadena de caracteres que lo identifica de manera única dentro de la lista de tokens, y una expresión regular que definirá la estructura que tendrán todos los tokens de este tipo cuando sean identificados en el código fuente. A continuación definiremos la gramática regular de nuestro intérprete. Recordemos que los principales componentes del intérprete que estamos diseñando para este ejemplo son los siguientes. Nuestro lenguaje va a soportar variables, particularmente declaración de variables, asignación de valores a variables y recuperar valores de una variable ya declarada. Soportaremos expresiones aritméticas, lógicas y de comparación, y también un comando para imprimir información por pantalla. Dentro de los tokens de un lenguaje de programación hay varias categorías que es importante tener en cuenta para no olvidar ninguno de ellos a la hora de definir la gramática regular. Por un lado, están los tokens que permiten identificar palabras reservadas, como en el caso nuestro serían la palabra program, var y println. También deben existir tokens para identificar los operadores que ya hemos definido, aritméticos, lógicos, de comparación, tokens para identificar paréntesis y símbolos de puntuación dentro del lenguaje, identificadores, que son cadenas de caracteres arbitrarias para definir ciertas entidades dentro de nuestro programa, por ejemplo, variables, nombres de funciones, clases, etc. En nuestro intérprete, los identificadores los utilizaremos solamente para nombres de variables y para el nombre del programa. Constantes, que en nuestro caso corresponderían a valores numéricos enteros. En otros lenguajes, las constantes también se pueden referir a otros tipos de valores, números decimales, cadenas de caracteres, etc. Por último, deben existir tokens para identificar los espacios en blanco que van a separar todos los tokens anteriores. Comenzaremos definiendo los tokens para las palabras reservadas. Luego continuaremos con los operadores aritméticos, lógicos y de comparación.
Por simplicidad omitiremos el operador módulo, pero quien ve este video se dará cuenta que es muy sencillo de agregar a esta lista. Continuaremos con los operadores lógicos. Utilizaremos la misma sintaxis de Java o C++ para dichos operadores. Continuaremos con los operadores de comparación. Y agregaremos también el operador para realizar la asignación de variables. Luego agregaremos los paréntesis y símbolos de puntuación. Luego definiremos los identificadores. Para este caso es importante tener en cuenta la estructura que deberían tener dichos identificadores. En nuestro programa de ejemplo, algunos de los identificadores que podemos ver son el que permite definir el nombre del programa y los identificadores correspondientes a nombres de variables. Para definir la estructura de los identificadores utilizaremos un esquema similar al que encontramos en Java o C++. En esos lenguajes, los identificadores comienzan siempre con una letra o con un guión bajo y continúan con una serie de dígitos, letras o guiones bajos. Para este token, la expresión regular que lo representa va a ser un poco más compleja que todas las anteriores. El primer carácter corresponderá a una letra o a un guión bajo. Y a continuación podrán venir cualquier combinación de letras, números o guión bajo. Dentro de los tokens correspondientes a constantes, en nuestro intérprete solamente necesitamos definir uno, que es para identificar números enteros. Un número entero es esencialmente una secuencia de uno o más dígitos. Por último, debemos identificar los espacios en blanco, tabuladores, saltos de línea. Al igual que en lenguajes como Java o C++, estos caracteres no tienen ningún significado y sirven solamente para separar los demás tokens. Por ese motivo, nuestro intérprete debe explícitamente ignorar dichos tokens. Para hacer eso, primero tenemos que definir el token de la misma forma que lo hemos hecho anteriormente. Vamos a definir un token que le vamos a llamar white space o espacio en blanco y que incluye todos los elementos que queremos ignorar, pero que sirven para separar los demás tokens de nuestro programa: espacios, tabuladores y saltos de línea. Para indicarle al intérprete que ignore todos estos tokens, tenemos que utilizar un comando especial de Antler que se llama skip. Cuando esta instrucción es agregada a la especificación de un token, el flujo de tokens generado por el analizador léxico va a excluir todos los tokens que cumplan con esta estructura. Un aspecto muy importante a tener en cuenta al momento de crear una gramática regular es el orden en el cual se definirán los tokens. Esto es porque el analizador léxico, particularmente Antler, revisa en forma secuencial los tokens que han sido definidos a la hora de identificarlos dentro del código fuente. En la práctica, esto significa que los tokens
hay que declararlos desde los más específicos a los más generales. Cuando hablamos de un token más específico, nos referimos a un token que solamente identifica un conjunto reducido de cadenas de caracteres, mientras que un token más general identifica un rango mucho más amplio de cadenas de caracteres. Si revisamos nuestra gramática regular, veremos que todos los tokens que tenemos al principio son tokens muy específicos, porque solamente identifican una cadena de caracteres. A diferencia de los últimos, que sí son capaces de identificar una serie de strings muy diferentes entre sí. Tal como está definida esta gramática regular, no debería producir ningún problema en el proceso de análisis léxico. Para entender mejor esta situación, supongamos que el token identificador se encuentra al principio de la gramática regular. El token identificador, dentro de los strings que es capaz de reconocer, está incluido también el string program. Esto significa que si el token identificador está definido al principio de la gramática regular, el analizador léxico asociará el token identificador a esta cadena de caracteres que en teoría debería ser asociada al token program. Si devolvemos el token identificador a su posición original, evitamos este problema, ya que el analizador léxico, cuando encuentre esta cadena, la asociará directamente al token program, que es el primero que está definido dentro de la gramática regular, que permite identificar esa cadena de caracteres. Hasta este punto hemos definido prácticamente la totalidad de la gramática regular. Hemos definido todos los tokens correspondientes a algún elemento importante dentro de nuestro lenguaje. Es importante notar que hasta este punto el intérprete no es capaz de discernir si estos tokens vienen en el orden correcto. El lexer se limita solamente a identificarlos, pero no verifica que estén escritos en el orden que corresponda de acuerdo a las reglas de sintaxis. Esa verificación le corresponde al analizador sintáctico o parser, que será el objeto de nuestro próximo video.